Bueno, yo de David ya les hablé, a todos, ya estás grabando, ¿no? Sí, bien. De David ya les hablé, lo conocí por este mismo medio hace 3 semanas, algo así, 4, bueno, no importa, en un ciclo que es Las Noches de Sarawak, Les Nits de Sarawak, que lo organiza Montserrat Ubach, que es del Instituto Catalán de Espeleología y Estudios del Karst. Me gustó mucho las cosas que dijo sobre el... Bueno, él lo que hizo fue presentar un libro, eh, que ahí seguramente lo va a exhibir, y además se dijo cosas muy interesantes sobre paleoantropología y algunos mitos sobre la paleoantropología, sobre el origen del hombre, y algunos que él considera errores en errores o ajuste que hay que hacer a la clasificación del Homo sapiens, etc. Y en especial se refirió a la cima de Atapuerca, que Atapuerca ganó celebridad mundial, y dijo algunas cosas que son polémicas en esa charla, que yo le dije, bueno, entonces armemos una charla con algunos profesionales de la federación, que, bueno, yo les transmití mis apuntes, y sí, estuvieron de acuerdo, y bueno, aquí estamos, se resolvió todo de manera muy rápida. Y así que, bueno, te doy la bienvenida, David, y espero que algún día podamos darte la bienvenida personalmente. Eso, está la puerta abierta. David Rabada Vives, eh, doctor en Ciencias Geológicas, y bueno, ya ustedes lo van a escuchar. Nosotros acá diríamos en Argentina un capo, pero eso ya es confianza, ¿eh? Bueno, si estamos todos desmuteados, David, eh, somos todos tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme por parte de la FEDE y vuestro equipo. Veo que trabajáis mucho y estáis luchando mucho contra los políticos buenos y desechando a otros políticos que no os ayudan tanto. Aquí pasa lo mismo, que en Barcelona y en España, pues en todos lugares se cuecen habas. Bueno, por hecho el agradecimiento, voy a compartir con vosotros un PowerPoint para contar un poco qué ocurre en la cima de los huesos. Hola Natalí. Y también voy a hacer un poco de preámbulo sobre lo que son los prejuicios y los intereses en evolución humana, en la ciencia que llaman la paleoantropología. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí empezamos, ¿vale? Bueno, lo que conoció Carlos fue la presentación de este libro. No os voy a hablar del libro entero, voy a hablar de La cima de los huesos como un ejemplo de lo que trabaja el libro. En concreto, el título ya lo dice, los prejuicios y la evolución humana. Durante el libro hay muchos ejemplos de lo que puede suceder en paleoantropología humana en base a nuestra emoción y a nuestros intereses creados a nivel humano, como siempre ocurre. ¿Qué contar o qué cuenta el libro? Básicamente lo que cuenta son los 6 millones de años de evolución humana, pero actualizado con salsa con muchos casos en los que hay prejuicios o intereses. Y uno de los que vamos a hablar va a ser el de la cima de los huesos. David, no se ve la presentación, puede ser que todavía no la estés compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Vamos A a ver, probar otra vez. ¿Ahora se ve? ahí va, sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Entonces ya. Vale, pues es lo que os estaba contando. ¿Qué contar en este libro y que luego veremos el caso concreto de la cima de los huesos? Se cuenta toda la evolución humana y se han ponido ejemplos de cómo la ciencia o la paleoantropología, en base a intereses o prejuicios,
hace interpretaciones que luego, con el tiempo, con la historia, pues quedan desfasadas o quedan descartadas. O sea que vamos a contar lo más humano de los humanos. Los humanos somos tremendamente emocionales y estamos llenos de prejuicios e intereses. Bueno, en cierta forma, el lenguaje moderno sería como evitar fake news en temas de evolución humana. Y ya veréis que de ejemplos hay muchísimos en la historia. El que hoy os voy a contar, el de la sima de los huesos, pues será abrir un debate. Toda interpretación en ciencia pues es una y hay muchas de posibles. Normalmente en ciencia escogemos la interpretación que convence más, la más lógica o la que cumple más de lo que llaman el principio de parsimonia. La teoría que es más sencilla y que responde a más preguntas es la que la ciencia considera que es la más plausible. No significa que sea la cierta, nunca la ciencia crea modelos ciertos, simplemente crea modelos que describen la realidad. Hablando de prejuicios, para hacer un poco de preámbulo, hay que entender que un prejuicio es una idea desde la emoción. Que cuando hay más emoción que razón, normalmente caemos en descripciones de la realidad que no se ajustan. Por ejemplo, yo vivo aquí en Barcelona y hay mucha gente que dice que el Barça es el mejor equipo del mundo. Bueno, ahora en la Champions League no lo ha sido y mucho menos en la Liga Española. Está perdiendo últimamente, o sea que va fatal. Pero bueno, es una emoción. Entonces, ¿cómo podemos observar la realidad? Hay dos caminos. Uno es hacer análisis y contraste, que es lo que hacemos la mayoría de científicos, o lo intentamos, o la gente que se dedica a alguna rama de conocimiento. Hacer análisis y contraste, simplemente lo que hacemos es crear modelos que describen la realidad, pero hay que tener en cuenta que ese modelo no es la realidad. Es decir, por ejemplo, una especie a veces no es la realidad, o una interpretación en un yacimiento de una cueva no es la realidad. Es una descripción de lo que creemos que sucedió ahí o que pudo pasar. Pero con nuevos datos hay que cambiarlo de nuevo. O sea, con la historia eso se va a cambiar. Pero si hacemos análisis y contraste, creamos modelos que sean lo más cercano a lo que ocurrió, a la realidad. Pero claro, hay mucha gente que, por ejemplo, y eso lo hace la mayoría de humanos, no, es una cosa normal en nosotros, yo paso de analizar, me fío de la intuición, de lo que llaman el sentido común, que el sentido común no tiene lógica, el sentido común está lleno de prejuicios e intereses. Normalmente lo que deberíamos decir en ciencia es, nos basamos en la lógica, no en el sentido común. Pero si pasamos de analizar, entonces aparecerán dentro de nosotros prejuicios o intereses para ver esa realidad y vamos a crear un modelo que seguramente pues, no va a ser verdad. Es decir, si encima ese modelo lo exponemos y le damos propaganda, vamos a vender la moto a muchísima gente, les vamos a engañar. Claro, para hacer esa traducción de la realidad que tenemos hacia una idea o modelo o una interpretación, los humanos tenemos que vencer dos grandes filtros. El primero es el filtro cultural. Todo lo que nos han enseñado, eso nos predispone a interpretar las cosas de una forma determinada. Y veremos que en la cima de los huesos, la actualidad histórica puede desempeñar un papel de prejuicio, de filtro cultural, a la vez de interpretar lo que ocurrió en ese yacimiento paleontológico. Hay otro filtro que es el biológico. Nuestras emociones innatas existen desde que empezamos a evolucionar. Con lo cual, ese filtro también nos condiciona muchísimo para interpretar cosas que vemos de la realidad, para crear ese modelo. Por tanto, hay que partir de la idea que los humanos juzgamos más con emociones que con razones. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, pues la evolución te lo dice. El cerebro humano no ha cambiado mucho desde que apareció la especie Sapiens. Más o menos hace unos 200.000 años, ahora hay ejemplares incluso de unos 300.000, pero el cerebro es el mismo, o sea, nuestra inteligencia no ha cambiado la tecnología, nuestra cultura. Pero tenemos un cerebro realmente muy emocional que nos condiciona muchísimo para observar la realidad. Por ejemplo, ponemos así unos cuantos enunciados. Nos enamoramos sin saber por qué, es algo emocional. Defendemos a nuestro equipo de fútbol, o a nuestro partido político, o a nuestro líder. Hacemos compras impulsivas. Cuando entramos en el supermercado,
muchas cosas no las hubiéramos comprado si hubiéramos razonado. Deseamos ser atractivos o atractivas, seguimos a líderes, ansiamos muchos likes por las redes, etc. Nos pesa mucho lo emocional, aunque siempre se define al hombre y a la mujer, al Homo sapiens, como si fuera una especie siempre racional, pero eso sería autoengañarse. Por ejemplo, entonces, en Prejuicios, Intereses y Evolución Humana, hago un ejemplo, en el libro hay muchos, pero vamos a hablar concretamente hoy pues, del tema de Atapuerca, de un yacimiento que tienen ahí, hay varios ahí, uno que se llama La Sima de los Huesos, y bueno, vamos a empezar con un debate. Bueno, lo que os voy a contar se publicó en 2 artículos, uno en el 2015 en el Spanish Journal of Paleontology y otro en el PNAS en el 2018. Eso no ha creado debate aquí en España y todo que los datos que se publicaron eran realmente muy contundentes, desbancando la interpretación que hacían el equipo de Atapuerca aquí en España, o sea, la versión oficial. Para introduciros un poco dónde está Atapuerca y de qué va el yacimiento, está al norte de España, en la provincia de Burgos, ¿vale? Y es una red de diferentes cuevas. Hay una que se llama Grandolina, que es la que marco ahora aquí, en la parte superior, donde se encontró un homínido que le pusieron el nombre de Homo antecesor, que tiene 800.000 años. Ese no vamos a entrar. También ahí podríamos hacer un debate sobre prejuicios e intereses. El yacimiento que vamos a analizar es el que tenéis aquí debajo, en la parte central inferior, Sima de los Huesos, que veis que la galería se comunica con otras galerías inferiores y superiores. Y eso ya nos da un preámbulo de lo que vamos a interpretar nosotros en contradicción con la interpretación oficial que el equipo español mantiene. Vale, la Sima de los Huesos es un pozo, una sima, que se abre después de andar unos 400 metros en plena oscuridad. Al final de esta galería hay una sima o un pozo de 13 metros de profundidad donde en el fondo hay todo un nivel, unos niveles de arcillas y arenas que son muy ricos en fauna de vertebrados. Y aquí se han encontrado justamente una gran acumulación del género Homo. Para entenderlo serían neandertales, aunque aquí en Europa los homo neandertales más primitivos los meten en una especie que llaman Heidelbergensis, pero que es un neandertal simplemente, ¿vale? Bueno, la estratigrafía de la cueva donde se encontraron este género Homo tiene, digamos, 2 unidades principales. Una inferior, que tenéis aquí con un colorcito más café con leche oscurito, un café cargado, donde hay predominio de homínidos, de Homo neanderthalensis. Y otro nivel superior de café con leche, más clarito, menos cargado de café donde se encontraron muchos úrsidos, muchos osos de las cavernas. En los dos se mezclan, o sea, en la parte superior hay más predominio de osos y en la parte inferior, en la formación inferior, hay más predominio del género Homo, ¿vale? La gracia del yacimiento es que se encontraron, que está marcado aquí en azulito, estos niveles así rayaditos, encontraron pues crostas estalagmíticas. Eso permitió hacer una buena datación. Los primeros artículos del 97 hablaban de un yacimiento de 600.000 años, eso fue exagerado. Siempre hay mucha competencia entre los yacimientos a ver cuál es el más antiguo de Europa en cuanto a lo que fuere. Y realmente, ahora actualmente, las dataciones que se tienen, se sabe que esto ronda sobre los 400.000, ¿vale? O menos, porque hay desde 426.000 hasta 396.000, más su incertidumbre. Con lo cual tenemos aquí unos neandertales primitivos, el neandertal o el heidelbergensis aparece en Europa más o menos sobre los 500.000 años, pues tenemos un conjunto muy importante, casi el más importante que hay en Europa, de esta especie fósil en la cima. Vale, para que veáis el aspecto que tiene el yacimiento, en la zona donde salen los huesos de género Homo, hay muchos huesos rotos. No nos imaginemos que hay esqueletos articulados y enteros, lo que se encuentra es un gran caos de huesos. Incluso en algunas zonas, por ejemplo, se ven
Hay huesos que están orientados. Esas cañas aquí, por ejemplo, hay cierta orientación en algunas partes del yacimiento. Pero aparte de eso, habíamos dicho que lo que más predomina en el yacimiento son los osos de las cavernas, luego los humanos y luego los cánidos. Con lo cual el término humano no es el predominante, aunque hay una gran concentración de restos humanos. Es lo que ya veréis que el equipo de Atapuerca utilizó como argumento principal para interpretar lo que ellos dicen que sucedió en la cima de los huesos. En el yacimiento no se ha encontrado por ahora ningún herbívoro, por lo cual también daban a entender que eso era un misterio, porque claro, en cualquier ecosistema tiene que haber herbívoros, y aquí no han encontrado ninguno. Ya veremos cómo resolvemos eso en base a la tafonomía o el estudio de la asociación fósil de la cima de los huesos. Lo que les chocó mucho al equipo de Atapuerca, y esto desde los años 90, fue que cuando contabilizaban el número de mandíbulas, falanges y demás, llegaban a un número mínimo de individuos de 28 individuos en menos de 4 metros cúbicos de excavación. Realmente ya veis en la fotografía que la concentración de huesos es tremenda. O sea, pues claro, este hallazgo tan bestia y con tanta concentración, empezaron ellos a lucubrar teorías de por qué había tantos humanos enterrados en el fondo de esta cima. Y encima encontraron, la única que han encontrado, una industria lítica, un bifaz, que le pusieron el nombre de Excalibur, la espada de Arturo, que es un sílex rojizo, y lo atribuyeron, bueno, pues a su interpretación, como ahora voy a detallar y veremos. ¿Qué interpreta el equipo de Atapuerca? El equipo de Atapuerca dice que para explicar esa concentración tan elevada de humanos en el fondo de la cima, los humanos mismos cogían a los cadáveres de sus congéneres y los llevaban al interior de la cueva. Los arrojaban por el agujero y ahí los depositaban. Y el bifaz encontrado fue un objeto ritual que lanzaron al fondo de la cima, ¿vale? Con la conclusión, en el equipo de Atapuerca, que lo que sucedió ahí fue un funeral ritual, perpetrado por los neandertales o los heidelbergenses en la terminología más clásica europea. ¿Vale? Bueno, es una interpretación, y es la que actualmente sale en todos los libros de las escuelas aquí en España, la que sale en todos los medios, pero hay gente que discrepa. Y entonces ahí hay el debate científico. Cuando hacemos un artículo científico, siempre hay la parte final que se pone la discusión. Actualmente en España esto no se discute, con lo cual lo que vais a ver ahora es lo que se ha publicado en 2 artículos y la discusión está abierta. Vamos a analizar ahora los datos que hay sobre Atapuerca en base a 3 disciplinas. Una es la tafonomía, la que estudia por qué un grupo de fósiles está ahí, qué sucedió para que encontremos unos fósiles en un lugar determinado. Luego la paleoecología, ver relaciones entre distintos organismos, a ver si esos nos aportan nueva información para dar otra interpretación posible. Y finalmente la geología, el karst en sí mismo, que nos aporta al respecto de una hipótesis alternativa al ritual funerario que defiende el equipo de Atapuerca. Estamos con la tafonomía. En la tafonomía ya se habían publicado ya artículos en el 97 y 2001, muy curiosos, que Atapuerca, el equipo de Atapuerca luego o ha desmentido o simplemente ha ninguneado, en cierta forma, y están publicados en revistas competentes, siempre se llaman los SCI, los Citation Index, ¿no? Con lo cual tienen calidad. Y estos artículos, por ejemplo, en uno que hicieron Peter Andrews, que es un experto en tafonomía de cuevas, y luego Yolanda Fernández-Calvo, que está en el Museo de Historia Natural de Madrid, se dieron cuenta ellos ya, en el año 97, que había casi un 60% de los restos humanos perdidos. O sea que no faltan muchas partes. Las partes que faltan son sobre todo vértebras y demás. Entonces, claro, eso implica que hay un predominio de otras partes. ¿Qué es lo que predomina más en los restos? Pues extremidades. Predominan pues fémures, húmeros y tibias. Cualquier análisis diferencial que haga un paleontólogo en un yacimiento, cuando ve esto dice, hombre, aquí hay un transporte selectivo. Ha habido algún tipo de mecanismo que me ha separado unas cosas, me ha traído unas y otras no las he dejado llegar. ¿Vale?
Además, la mayoría de huesos tienen marcas de mordida tanto de animales grandes como de animales pequeños. En casi el 50% de los huesos hallados hay alguna marca de mordida. Y se concentra sobre todo, esas marcas, esas bite marks, se concentran sobre todo en fémures, que es el lugar donde hay más carne. Con lo cual, sabemos que los humanos de la cima de los huesos fueron al menos comidos en algún momento por algún depredador o algún carroñero. Encima, en algunos huesos rotos también aparecen redondeamientos, es decir, el hueso tuvo que sufrir algún tipo de abrasión al voltear dentro de algún sedimento en el sistema kárstico. Vamos avanzando, voy dando datos y luego llegaremos a otra conclusión que es distinta al ritual funerario que se defiende a nivel pues, ortodoxo aquí en España. A nivel de paleoecología hay muchos datos, hay muchísimos datos que también dan ciertas informaciones. Hay herbívoros, que es el gran misterio que ellos defienden o que preconizan para decir que allí solamente llegaron los humanos para tener a sus congéneres. Bueno, ya veremos qué pasa con los herbívoros. Solo hay carnívoros, ¿sí? Hay oso de las cavernas, hay cánidos, hay mustélidos y hay el género Homo. Todos somos omnívoros, pero también comemos carne, somos cazadores, o lo fuimos, o lo seguimos siendo, ¿vale? El oso casi representa el 50% en la cavidad, en el nivel superior. En cuanto a los humanos, predominamos en la formación o en el nivel inferior sobre un 11% aproximadamente de los restos. El resto son cánidos. Las relaciones entre todos ellos ya nos dan la pista de lo que pasaba en este sistema, en esta sierra. Una sierra que es muy, muy poco elevada respecto a un llano, que es lo que podéis ver aquí en la fotografía. El verde es la sierra, donde hay una trinchera que se excavó para hacer una vía de tren, que finalmente no se construyó, y al excavar la trinchera aparecieron los yacimientos. ¿Qué relación existe entre el oso de las cavernas, los humanos y los cánidos? Pues realmente es un espacio de competencia ecológica. O sea, se encontraban aquí porque buscaban recursos parecidos, ocupaban hábitats parecidos. Luego con un gráfico, con un triángulo, los osos siempre en las cuevas, tanto el oso de las cavernas como su actual descendiente, que es el oso pardo, utilizan las cuevas para hibernar, con lo cual por eso encontramos tantos restos a veces en cuevas europeas de oso pardo o de oso de las cavernas. Los cánidos y felinos utilizan las cuevas como cubil o también para a veces llevarse restos y acabar de comer con tranquilidad. Y los humanos hemos utilizado las cuevas como habitantes eventuales, lugares de talla, lugares de cocina también o campamento eventual. Con lo cual, los tres competíamos en un mismo espacio, las cuevas, en un espacio de competencia. Eso explicaría que hubiera interacción entre nosotros, o que los humanos cazaran osos, o que los felinos cazaran humanos. ¿Y los herbívoros? Que es la gran pregunta que se hace el equipo de Atapuerca y tal. Bueno, los herbívoros normalmente lo que hacen es vivir en llanuras. No se meten en cuevas, por varias razones. Bueno, en las llanuras pueden correr y pueden huir de los depredadores. Por lo cual, grandes felinos o cánidos pudieron cazarlos ahí, pero no los trajeron al interior de la cueva. Con lo cual, eso nos explicaría por qué no hay herbívoros en la cima de los bosques. Además, en la cueva no hay alimento para los herbívoros, con lo cual no se dirigiría al interior de una cueva para estar a las expensas de un carnívoro que estuviera ahí como su cubil. Pero ya, si nos vamos ahora a analizar los restos humanos de la cima, también aparecen datos de paleoecología muy curiosos. Se han hecho estudios sobre la dentición, se han hecho 2 de muy buenos, y se ha visto la proporción de edades que existen en esos cadáveres. Hay que pensar que los restos que hay en la cueva son cadáveres de ese momento, de esos 400.000 años, donde llegaron esos restos ahí. Pues bien, el 52% son adolescentes o jóvenes. El 60% tienen menos de 19 años. El 90% tienen menos de 27 años. Es decir, para no andar con tanta estadística y tantos datos, básicamente lo que vemos es que no hay niños ni ancianos. Cuando se estudia un yacimiento de restos humanos,
lo que más te encuentras es gente grande, mayor, que ha muerto por edad, o bien muertes prematuras de niños, sobre todo antes de los 5 años, que es lo más normal. En cambio, aquí te encuentras una pirámide inversa. No hay niños y no hay ancianos. ¿Qué hay? Hay muchos jóvenes, los intrépidos. Cualquier agencia de seguros de coche, a los jóvenes les clavan muchísimo porque son los que más riesgo de accidentes tienen. Con lo cual, una interpretación que podemos hacer en base a la proporción de edades que existe en la cima de los huesos es que hubo algún tipo de accidente y no fue una mortalidad natural. Hubo un artículo de Arzuaga, uno de los codirectores de Atapuerca, que habló que murieron todos envenenados y de golpe. Ese artículo finalmente ha caído en manos rotas, no se puede mostrar aquello, que fue una hipótesis simplemente para explicar el problema que estamos planteando aquí. Con lo cual podemos proponer otra hipótesis, que es que hubiera una mortalidad no natural por algún tipo de accidente. Vamos a ver cuál. Vale, para ver eso hay que analizar el diámetro de las marcas de molares de carnívoros. Y en eso aparece una información muy interesante. Los diámetros grandes, que podrían pertenecer a grandes felinos, aparecen sobre todo en las zonas de la pelvis y en los fémures, donde hay más carne, donde hay más proteína que comer. En cambio, las pequeñas aparecen más en las extremidades y son seguramente hechas por cánidos, por carroñeros o por cazadores pequeños, lobos o algún tipo de cánido de aquel momento. Con lo cual podemos ya ver algo muy curioso que aparece en todos los manuales de taxonomía. Cuando te encuentras esto en un yacimiento de vertebrados, lo primero que ves, lo que te dice es que esa secuencia típica de devoración. Los carnívoros primero van a buscar los lugares donde hay más carne, y el primero que tiene acceso es, en este caso, pues seguramente algún felino de gran tamaño, y luego lo que queda para los demás, los carroñeros acceden posteriormente ya a otras extremidades que todavía tienen algún contenido de proteína. Con lo cual la hipótesis es, primero un gran felino devoró las nalgas, fémures y demás, los lugares donde había más carne. No decimos que son leones, porque con las marcas de identificación no puedes saberlo. Había muchos tipos de felinos en aquellas épocas, porque a veces alguien en alguna conferencia ha dicho, ¿estás diciendo que son leones? Digo, no, digo que fue un gran felino simplemente. Luego, posteriormente, cuando ya quedaron las carcasas abandonadas, tuvieron acceso otros carroñeros y dejaron las marcas pequeñas, no ya tanto en la pelvis, sino en lo que quedó de carne disponible para ellos. Bueno, vamos a la tercera parte, que es la geología. ¿Vale? Hemos hecho taxonomía, hemos hecho paleoecología, y ahora a ver qué nos aporta la geología. La geología nos puede responder a dos grandes preguntas para proponer una hipótesis alternativa al funeral ritual que defienden el equipo de Atapuerca. Las dos preguntas son estas. Primero, ¿cómo se concentraron tantos huesos en ese yacimiento? ¿Cómo es que aparecen casi restos de 28 individuos en 4 metros cúbicos de excavación? Se puede contestar. Y la otra pregunta es, si todos los restos estuvieron en el fondo de la sima y fueron comidos por carroñeros y por depredadores, ¿cómo bajaron a la cima de 13 metros y cómo salieron de ella? O quizás no hizo falta que sucediera eso. Vemos las dos preguntas y veréis que la geología o la dinámica kárstica responde muy bien a ambas cuestiones. La concentración ósea se explica muy fácilmente porque en los sistemas kársticos la arcilla es muy escasa. La arcilla es la parte insoluble que tienen las calizas y que queda normalmente depositada en el fondo de las cuevas. Pero esa parte de arcilla es muy pequeña, con lo cual hay una baja tasa de sedimentación normalmente en las cuevas. A poco sedimento y aporte frecuente de cadáveres por algún tipo de mecanismo que ahora detallaremos, durante al menos, según las dataciones, más de 45.000 años, con lo cual eso es mucho tiempo. Si tenemos poca sedimentación y un aporte continuo o discontinuo de cadáveres, entonces a poco sedimento, alta concentración de lo que se llama en geología o en paleontología un nivel de condensación faunística, un nivel de condensación fósil.
Existen muchos ejemplos en cuevas, en yacimientos luego de estratigrafía secuencial, con lo cual no es un fenómeno extraño, es un fenómeno frecuente en paleontología y además crea grandes depósitos paleontológicos que luego se estudian muy bien y hay mucha bibliografía al respecto de ello. La otra pregunta era, ¿cómo pudieron lanzarse abajo esos 13 metros los carnívoros, los cánidos, comerse los restos y volver a salir? Bueno, realmente quizás no hicieron eso. Quizás simplemente los humanos jóvenes fueron cazados fuera de la cueva o cercanamente a la cueva como lugar de interacción ecológica entre felinos y humanos en la sierra de Atapuerca. Estos restos fueron transportados selectivamente. Los carnívoros cogieron las partes que hay más carne, las extremidades, que es lo que más predomina en el yacimiento, fémures, tibias y húmeros, por lo cual ahí hubo un transporte selectivo hacia una cavidad superior, no en la cima de los huesos, sino en otra cavidad superior. Y, acto seguido, los cánidos entraron en el juego cuando los felinos dejaron los restos. Y de ahí las marcas chiquitinas en lugares donde no había tanta carne. Estos restos quedaron expuestos en una cavidad superior. Hay cavidades superiores en la cima de los huesos, hay toda una red kárstica ahí que está estudiada y que está cartografiada y con toda su topografía. Finalmente, en un sistema kárstico, las aguas, ¿sabéis lo que hacen? Arrastran todo lo que hay de arriba para abajo. Con lo cual, mezclaron los restos, de ahí los huesos redondeados, en algunos lugares los orientaron, que es lo que hace el agua, o las corrientes de agua en una cueva, e incluso Excalibur, el bifaz que encontraron ahí, que lo atribuyen a un objeto ritual que lanzaron los humanos ahí en honor a sus muertos, el bifaz, cuando se hicieron análisis microscópicos de sus cantos cortantes, se vio que estaba erosionado por arena. Con lo cual el bifaz también forma parte de los restos que quedaron mezclados con las corrientes dentro de los sedimentos de la cueva. Finalmente, todo eso fue arrastrado por las corrientes, llegó al fondo de la cima de los huesos, que en base a poca arcilla quedaron concentrados en ese nivel de condensación. Luego, los desplomes en más de 400.000 años han modificado completamente la formación geológica de la cima, con lo cual la cueva que existió hace 400.000 años no tiene nada que ver con la actual. Si hacemos unas conclusiones así más rápidas, podemos decir que Atapuerca fue un espacio de competencia entre diferentes depredadores, incluidos los humanos. La distribución edades anómala que hay en el género Homo se explicaría por algún tipo de accidente, en este caso fue pues, víctimas de felinos, de depredación. Luego, posteriormente, estos felinos acumularon una gran cantidad de restos humanos durante miles de años en alguna cavidad superior, donde los carroñeros también pudieron acceder y dejar sus marcas posteriores. Y esa primera asociación fósil luego fue transportada, mezclada y concentrada por las corrientes de agua dentro de un sistema kárstico hasta el fondo de la cima de los huesos. Finalmente, los desplomes han tapado las entradas originales. Hay catalogados 3 desplomes en la cima de los huesos de antiguas entradas a cavidades superiores, con lo cual todo encaja bastante bien como una hipótesis alternativa. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Para plantear una discusión, ya que en España esta discusión no se plantea. O sea, hay un equipo que es el hegemónico y no entran a discutir el tema. Claro, en cualquier tema de ciencia, lo primero que hay que hacer es aplicar la humildad. O sea, si no hay más información, no digo más, y con la información que tengo intento llegar a la conclusión más lógica o que cumpla el principio de parsimonia científica. Hay que trabajar solo con los hechos, no inventarse cosas, si no entramos en el campo de los prejuicios o de los intereses. Y no hay que inventar cosas. Inventan cosas, entonces aparecen interpretaciones que pueden ser falsas y nos pueden vender la moto. Es una expresión española y no sé si en Argentina existe esto que se vende a la moto. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver qué prejuicios han podido impulsar al equipo de la cima de los huesos o qué intereses. Porque plantear el tema, el interés que se baraja aquí en España sobre qué interés tienen, es si sales en prensa muy a menudo hablando que has encontrado el primer cementerio
humano del mundo, eso va a salir en todos los periódicos. Con lo cual la política te va a hacer caso y vas a tener muchas subvenciones, que es lo que ocurre aquí con el yacimiento de Atapuerca. Se lleva casi el 90% del presupuesto nacional en excavaciones de paleontología de España. Pero imaginemos que no hay intereses. Eso es una hipótesis que a lo mejor nos engañamos. O simplemente nosotros tenemos nuestros prejuicios y lo analizamos mal. Veamos si a lo mejor hay algún prejuicio en el análisis de Atapuerca. Por ejemplo, ellos hablan que hubo un enterramiento ritual, pero en todas las culturas humanas antes de la gran globalización, antes del siglo XX, no enterraban a sus muertos. El prejuicio es el pensar en que homínidos de hace 400.000 años hacían lo mismo que nosotros, como los humanos modernos. Pero eso no. En las culturas, por ejemplo, neolíticas o paleolíticas, los cadáveres en muchas culturas eran abandonados al campo para que fueran depredados por otros carnívoros, como volver a la naturaleza lo que la naturaleza te dio. Otros son quemados y el enterramiento, pues a veces no existe en muchas culturas. Con lo cual, ahí puede haber simplemente decir, no, enterraban a los muertos, los homo neandertales de hace 400.000 años, porque nosotros también lo hacemos. Eso podría ser un prejuicio, pero hay otros, hay otros. Por ejemplo, el equipo de Atapuerca ha encargado a muchos paleoartistas a hacer representaciones de lo que sucedió. Claro, y una imagen crea iconos que son muy difíciles de borrar en la memoria humana. Como son dibujos, se nos queda en la memoria y aquella interpretación tarda decenas de años en desaparecer si es incorrecta. Pero es que además las pinturas que han encargado esconden ese interés de quizás sapientizar a los neandertales. Si antes decíamos que les han dado la facultad a esos homínidos de hace 400.000 años de enterrar a los muertos, como lo hace actualmente la mayoría de culturas del Homo sapiens actual, fijaros aquí, por ejemplo, que el Homo sapiens tiene en su mandíbula, en la parte anterior, lo que llaman el mentón. Este es un sapiens. En cambio, el neandertal no tiene mentón. Pero la pintura o los dibujos que han hecho te ponen individuos con mentón, como para dar un realismo más de tipo sapiens a los neandertales que vivieron allí hace 400.000 años. Es decir, eso te lo imaginas. El dibujo está claro, hay un mentón ahí puesto y hay muchos dibujos en que ponen homo enterrados ahí con el mentón. Pero hay uno, por ejemplo, que salió en el National Geographic, publicado por el equipo de Atapuerca, que es, aparte del neandertal con mentón, un neandertal con otra cosa, con plumas. La idea salió de un yacimiento de Italia, que habían encontrado en un yacimiento de neandertales alas, junto con otros restos que se comieron los neandertales, alas de cuervo, de águila, de buitre. Entonces la hipótesis fue que utilizaron las plumas los neandertales para, pues, decorarse la cabeza. Pero eso lo hacen simplemente algunas culturas de indios, no lo hace todo el mundo. Es otra forma en cierta forma, de convertir a estos neandertales como si fueran indios sioux. De cierta forma, están utilizando una costumbre de culturas semiactuales con culturas de hace 400.000 años que desconocemos por completo lo que sucedió. Si se ponían plumas en su cabeza, no lo podemos demostrar. Si enterraban a sus muertos, no lo podemos demostrar. Y otras cosas que estáis viendo. Con lo cual, vamos a analizar un poco el tema que puede suceder aquí en Atapuerca. Hay dos hipótesis ante su interpretación de ritual funerario que no cumple el principio de parsimonia, porque solamente se fundamentan en la concentración de huesos y la ausencia de herbívoros más derecha, bifacio, encontraros, que son tres factores, con todo lo que os hemos contado aquí en esta charla, que encaja mucho más con la depredación y luego con una acumulación por las corrientes de agua de los restos en el fondo del sistema kárstico. ¿Qué sucede? Bueno, en ciencia lo que hay que hacer es ver lo que vemos delante de nosotros, no lo que está detrás del cogote. Tenemos que observar la realidad, lo que hay de 0 a 180 grados. Si lo hacemos así,
podremos llegar a un modelo científico que describa esa realidad. Pero puede pasar dos cosas que nos lleven a caminos erróneos. Uno puede ser que en lugar de ver esos 180 grados, yo coja, me ponga unas viseras y solo quiera ver una parte de esa realidad. En ese caso, utilizaré mis prejuicios. No seré lo suficientemente objetivo ante esa realidad. Pero puede suceder otra cosa, que en lugar de ver esos 180 grados o una parte parcial de esos 180 grados, quiera ver lo que tenga detrás de mi cabeza. Tener un ojo en el occipital o unos ojos en el occipital. Y esos 180 a 360 grados, si intento yo interpretar algo sin verlo, significa que estoy haciendo ciencia ficción bajo mis propios intereses. Tanto en Atapuerca han utilizado intereses para promocionar su ritual funerario, para tener más publicidad y más dinero en sus excavaciones o más fama, los directores de Atapuerca, o se han utilizado prejuicios en intentar sapientizar a los neandertales de aquellas épocas. Bueno, pues es otra cosa discutir. La ciencia tiene que discutir. Pero por ahora en España esto no se discute. Con lo cual, la buena conclusión, y para más o menos terminar, yo hoy acojo una frase que dijo Albert Einstein, que dice, triste época la nuestra, en donde es más difícil romper un prejuicio que un átomo. Muchas gracias. Ahora, si queréis preguntar, abrimos debate. Me he ceñido bastante bien a un tiempo cortito y empezamos ya. Sí. Bueno, para hacerte una aclaración, vender la moto, en Argentina tenemos varias expresiones, que por ejemplo una es vender buzones, vender un buzón. En los buzones donde echan las cartas, eso no está en venta, no es un bien público, cumple un servicio público. En ¿Cómo va Buenos con Aires, vender un en, buzón? Me lo apunto. casi, o vender un tranvía, se decía hace mucho tiempo, pero lo de los buzones todavía está vigente, vender buzones. O si no, también se ha puesto de moda eso de vender humo, vendedores de humo. Eso lo dicen mucho los catalanes. Mi lengua materna es el catalán y le decimos eso de vender humo, de vender fumo. Vender humo, fumo, claro, humo. Y respecto de, o sea, se me ocurrió en el momento, ¿no? Cuando decías a veces qué parte de nuestra mente está haciendo ciencia o se deja manejar por los prejuicios. Y el rol de los medios. En el periodismo es muy fácil escuchar, muy a menudo se escucha aquello de qué es una noticia. Y si un perro muerde a una persona, eso no es noticia. Ahora, si una persona muerde a un perro, sí es noticia. ¿No se dice eso en España? No, no lo he escuchado, pero bueno, habrá Te lo, muchas expresiones. te lo Está bien podés, eso. te lo podés apuntar, no es mía la frase. Esta se me va a quedar. Esta es muy buena. Es un giro muy bueno. Bueno, Supongo que me dejáis fumar. Estoy en mi casa, ¿no? ¿Vale? sí, acá no hay problema. Bueno, a ver, los demás han quedado, están todos silenciados. ¿Alguien Pueden quiere abrir hacer? pueden abrir el micro para hablar. Claro. Andrés. Sí, bueno, me gustó mucho la presentación. No es mi campo, o sea, es más de curiosidad que por interés, interés científico siempre uno tiene, pero me gustó mucho el abordaje de tu presentación, y es muy interesante cómo a veces se crean mitos o cosas que, bueno, obviamente sí, yo creo que responden a intereses, particulares, a conseguir prensa, para conseguir los subsidios. Muchas veces los subsidios se concentran o en las grandes capitales, ¿sí? O en determinados grupos que son los que tienen la hegemonía, ¿no? Y para otros resulta muy difícil porque
hay que vencer toda una serie de prejuicios o preconceptos que, bueno, ya están instalados, digamos, inclusive en la comunidad científica, más de una vez en algún tipo de grupo de interés, en alguna disciplina de la ciencia, ya está dado por sentado que a lo mejor lo que presenta algún grupo es lo válido y los demás tenemos que pelearla duro, digamos, para poder conseguir algún subsidio, ¿no? Algún tipo de publicación incluso a veces, o lograr publicar algún artículo, alguna cosa. Me quedó una duda ahí mientras escuchaba, ahí en la cima de los huesos encontraron también los huesos de osos y de cánidos, ¿también puede ser que hayas dicho? Sí, sí, pero mezclados. Mezclado, todo mezclado está, claro. Sí. Y supone que el origen es el mismo, o sea, animales muertos que han sido arrastrados hacia abajo. Claro, si había cubiles de cánidos o de felinos en alguna parte del sistema kárstico, fueron mezclados con los restos que también comían. Eso sucede en muchos yacimientos de vertebrados en cuevas, que te encuentras toda la fauna mezclada y rota y dispersada. Claro, y ahí los huesos sí eran más representativos en general de animales completos, me imagino. No, no hay huesos en conexión en la cima de los huesos. No se han encontrado, por ejemplo, pues un león todo ahí articulado. No, lo mismo. No. Están todos dispersos, rotos y fragmentados. No hay huesos en conexión. Sería lo lógico, si hubieran lanzado los cadáveres ahí dentro, tendrías que encontrarte a todos los restos huesos, algunos huesos en conexión. Pero eso no sucede. Es una gran queja que muchos les reclaman al equipo de Atapuerca, pero nunca entran a discutir eso. Ha habido más cosas en Atapuerca. El yacimiento de Grandolina, que está a unos 300 metros de ahí, definieron una especie nueva, el Homo antecesor. Hay muchos artículos, sobre todo de la escuela norteamericana y algunos europeos, en que eso simplemente es otro espécimen dentro del grupo Homo erectus. Una vez a Carbonell, que es uno de los codirectores de Atapuerca, en una conferencia se le escapó hace unos años, pero la gente le apretó diciendo, oye, que antecesor dicen muchos que es un erectus, os habéis inventado una especie nueva y demás. Y hubo un momento que él se puso nervioso y dejó la frase, y ahí yo creo que confesó. Si no publicamos ninguna especie nueva, nadie nos hace caso. Y eso sucede mucho a nivel mundial. Se publican especies nuevas de homínidos que complican el árbol posible. Si es que los árboles se pueden hacer, porque los árboles a nivel de evolución humana actualmente ya no se utilizan más la cladística o la comparativa. Hablar de árboles, de quién fue el antepasado de quién, no lo puedes llegar a demostrar al final, al 100%, con lo cual haces más comparativa. Y entonces, si tú te inventas una especie nueva de fósil, sobre todo humano, si ahora descubres una nueva araña en una cueva, como hizo Marcela, por ejemplo, pues antes ha comentado Carlos, ¿no? Que nadie le hace caso. Pero si es un homínido, la cosa, o un dinosaurio, entonces sí que saltas a prensa y tal, no sé qué. Con lo cual, la estrategia de publicar especies nuevas no sucede solo en España, sucede en toda Europa y en todo el mundo. Hay dos grandes grupos en la paleontología. Uno se llaman los Lampers, de terrón, de agrupar, que ellos consideran que no se tienen que definir tantas especies nuevas. Y otros se llaman los splitters, el granito, el terrón desmenuzado. Y otros dicen que sí, que cualquier variabilidad que haya en algún homínido, si encuentran un molar más grande o un sistema mandibular articulado distinto, es una especie nueva. Pero los splitters son los que más se llevan el gato al agua. No sé si aquí también en Argentina existe esa expresión, que se llevan las subvenciones, la fama, salir en prensa o ser más conocido. En cambio, los Lampers, pues no se comen un torrao. Ya está, ¿vale? O sea que la dinámica de intereses o prejuicios, hay muchísimos ejemplos. Muchísimos ejemplos. Si me permite, David, un ejemplo. Nosotros que estudiamos la fauna de crustáceos de las cavernas y de otros ambientes subterráneos, hay muchas especies crípticas
Entonces, morfológicamente se parecen, pero con estudios de ADN se ha demostrado que son distintas. Y ha llegado al extremo tal de que la doctora Camacho de Madrid, que es especialista en los sincáridos, me dice que ha llegado tal el punto de problemática en identificar las especies que si ella no tiene, junto con la morfología del ADN, no declara una especie nueva. Ella ha tomado esa decisión personal, porque si no, llegamos a tener muchos problemas sin resolución taxonómica, porque estamos describiendo distintas cosas con el mismo nombre. Entonces ella dice, hasta que no tenga el ADN, yo no voy a declarar una especie nueva, porque morfológicamente son muy similares. Aquí, por ejemplo, ahora, el tema de las setas. Aquí en Cataluña somos muy aficionados a comer setas, vamos al bosque a buscar setas. Lo decimos, vamos a cazar setas, además. Entonces, el tema de las setas, la clasificación antigua era muy fácil, o relativamente fácil. Cuando se ha puesto el análisis de ADN, ha cambiado completamente. Y claro, mucha gente se fía más del ADN que a veces de los fenotipos, de la descripción física de los ejemplares. Ya veremos cuándo acaba todo esto, porque claro, ADN en los fósiles no hay. No hay, y a veces sí. Sí que se ha encontrado ADN en neandertales, por ejemplo. Y la sorpresa actual es que el neandertal y el sapiens actual se mezclaron y dieron descendencia fértil, con lo cual, si cogemos el concepto de especie clásico, el de cruzar individuos y que den descendencia fértil, significa que neandertales y nosotros los sapiens, que tampoco es que seamos muy sapiens, ¿vale? Fuimos o somos la misma especie. De hecho, incluso se han encontrado ADN neandertal en algunas poblaciones europeas de sapiens actuales. Un 2, un 3, un 4% de gente que tiene. O sea que, entonces, el concepto de especie en paleontología se utiliza más el fenotipo, la descripción física. Pero actualmente, con la entrada del ADN en algunos fósiles recientes, en los últimos miles de años, la cosa se complica. Y habrá que, me imagino, que revisar todo eso y a ver qué concepto de especie aplicamos. Pero claro, el concepto de especie es un modelo de descripción. Sabemos en biología que da problemas a veces. Yo defino esta especie y luego me doy cuenta que se puede cruzar con otra que había dicho que era distinta. Es muy complicado. Son modelos. Los humanos queremos clasificar la naturaleza. La naturaleza no es clasificable hasta el último decimal y simplemente la especie u otras interpretaciones son intentos de sistematizar la naturaleza para comprenderla mejor, pero el modelo nunca es la realidad, simplemente es una aproximación a esa realidad. Sí, aquí Alicia Sanguinetti me parece que está con problemas de sonido, pero me escribe una pregunta, no se escribe una pregunta. Sí, dice, si con el equipo de Atapuerca no había geólogos trabajando con los arqueólogos, o eran solo arqueólogos. No, el equipo de Atapuerca es un equipo multidisciplinar, hay geólogos, hay biólogos, tiene muchísima gente. El equipo es muy bueno, trabajan muy duro y publican artículos muy buenos. Lo que ocurre aquí es quién capitanea esto, que son 3 codirectores, el doctor Eudald Carbonell, el doctor Juan Luis Arzuaga y el doctor Bermúdez de Castro. Y estos 3 desde el año 97 que tienen sus interpretaciones y no las mueven ni un decimal. Porque el equipo en sí hay gente que ha discutido cosas. O que en los pasillos de la universidad te cuentan lo que ellos piensan. Pero claro, ha habido mucha gente que se llevó a la contraria a publicar cosas en revistas competentes y ahora no están trabajando con ellos. Ha sucedido, ¿vale? Con lo cual creo que eso responde a la pregunta un poco de Alicia. Sí. Gracias, David. En general tengo mi sonido apagado porque aquí hay demasiados perros y puede haber un lío en cualquier momento. Entonces, para evitarlo, silencio. Lo que describís, digamos, tanto los prejuicios y los intereses en la ciencia, y este bendito conflicto con los directores o los jefes de los proyectos, es mundial. Esto no pasa solamente allá, pasa en todas partes. Es la descripción de montones de equipos de trabajo en montones de disciplinas, lamentablemente. Aprovecho a hacer otra pregunta.
¿no hay rastros o indicios que hagan suponer que parte de esa predación sea canibalismo? No, en la cima de los huesos nos han encontrado marcas de corte, que sería lo típico que cuando hay canibalismo sobre restos humanos se ven marcas de corte. Sí que sucede en el otro yacimiento de Gran Dolina. El de Gran Dolina tiene 800.000 años. El de la cima tiene 400.000, o sea que hay una distancia abismal entre los dos. Gran Dolina sería en Erectus, lo que han llamado ellos el Homo antecesor, y en cima hay neandertales, lo que ellos llaman Homo heidelbergensis. En Gran Dolina sí que los restos están tremendamente destrozados y hay múltiples de marcas de sílex encima, con lo cual sí que la interpretación parece bastante afín y allí se practicó algún tipo de canibalismo gastronómico, ritual o lo que fuere. Gracias, David. A disponer, Alicia. Yo quería hacerte una pregunta en base a una imagen que no mostraste, pero que es universal y está universalmente aceptada, en donde se ve caminando al frente un Homo sapiens erguido, detrás de él un Neandertal un poco más encorvado, detrás de él un piticantropo, y al final de todo, peticito, casi enanito, un australopiteco. Entonces se muestra eso y eso aparece como una imagen científica. Y yo ahí veo, o sea, por las cosas que te escucho, por algunas cosas que leo, cuando iba a la universidad, yo estudié historia, no me recibí, pero estudiábamos algo de esto y la cosa no es tan lineal, no es para nada lineal, pero además de eso, o sea, ¿cómo queda eso grabado en la mente? ¿Y cómo queda grabado en la mente que el homo es varón? No se ve la imagen de una mujer. Y sin embargo hay algunos estudiosos de la condición humana que dicen que en aquellos tiempos el rol de la mujer no era tan subordinada al del varón como es en la sociedad actual, que eso está cambiando ahora, ¿no? Por suerte. Pero llama la atención que incluso en esos dibujos que mostraste, se veían varones. Eran todos varones los que llevaban el cuerpo antes de tirarlo. Eran varones. No alcancé a ver bien del cuerpo que caía, pero me parece que también era varón. Como que se asocia lo humano con lo masculino, como si fueran algo así como sinónimos. Eso también creo que es un prejuicio de esta época, proyectado a 500.000 de años atrás, ¿no? Bueno, las imágenes estas progresivas de un simio pequeñito, que no es bípedo, y luego esa progradación hasta un hombre sapiens erecto y con armas o con una maleta o vestido de astronauta, eso hay un prejuicio tanto de sexismo puesto ahí como también de gradualismo. La evolución humana no ha sido gradual. En el libro, por ejemplo, lo cuento esto, que básicamente ha habido saltos evolutivos, ha habido momentos de cambio en pocos miles de años y podríamos hablar de 3 saltos. La aparición del bipedismo marchador, que procede de un bipedismo anterior arborícola o de otra índole. Eso sucede más o menos sobre los 6 millones de años, entre los 6 y los 3 millones de años. ¿Vale? Luego, el crecimiento del cerebro, la encefalización, el tener una cabeza más grande respecto al peso corporal, esto sucede entre los 2,5 y 2 millones de años. Finalmente hay otro salto evolutivo, que es la adquisición del habla articulada y el pensamiento de programación a largo término, de pensar cosas de dentro de un año, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar de lugar y ahí habrá más mamuts. Y esto sucede más o menos, parece ser sobre los 500.000 años. Fijaros que he hablado de 3 saltos, desconectados por miles de años. Y en cambio la imagen gradualista aquella te da a entender que hemos ido evolucionando como si hubiera una mano directora, como si hubiera la mano de Dios, ¿no? Dirigiendo la evolución humana. Y ese gradualismo responde a prejuicios humanos fundamentados básicamente en una visión
gradual, como he dicho, me repito, de la evolución humana, pero en cuanto a los fósiles te dicen todo lo contrario. Y luego tu otra pregunta, Carlos, me hacías otro comentario, que no me acuerdo ahora, has comentado otra cosa. Lo de las imágenes que llevaban lo de los varones y mujeres. No, los varones ya te lo he contestado y otra cosa. Has dicho otra cosa, que pensaba que también era muy interesante comentarla. Aparte de los saltos evolutivos, bueno, ya me vendrá. Ya está, La de las imágenes que llevaban el cuerpo, los que llevaban el cuerpo muerto eran varones, y creo que varón era el muerto que caía. No ya había está. Ya me acuerdo. ¿Eso es? En las sociedades paleolíticas, Ah, el tema del hombre y la mujer, Exacto. sería un machismo si no lo existía tal. sí. Bueno, no podemos hacer un viaje en el tiempo, pero sí que, por ejemplo, podemos coger lo que ha quedado de culturas paleolíticas, que han quedado bastantes, cazadores-recolectores, y vemos que el rol de la mujer no es de inferioridad al hombre, hay una igualdad. En las comunidades de cazadores-recolectores, que son muy pequeñitas siempre porque tienen que ocupar un gran territorio y no pueden tener una demografía muy concentrada, funcionan muy bien en base al principio de reciprocidad y solidaridad. Con lo cual no hay un jefe que sea superior a los demás, puede haber un jefe de tribu, pero no va a estar por encima de otros, va a haber alguien que sepa ser mejor rastreador, le van a hacer caso, pero no va a construir cabañas, y las mujeres también entran en esa más o menos igualdad. ¿Cuándo aparece el machismo? Es la gran pregunta de la historia. Entonces, los indicios que parecen indicar que el machismo aparece, y hay un capítulo en el libro que lo describo todo, es cuando empiezan a aparecer las primeras sociedades de tipo militar, religioso, en donde, claro, los hombres, al haber ejército, empiezan a aplicar su supremacía masculina en base a su fuerza muscular. Entonces, eso aparece en el bronce, hace más o menos entre 3.500 y 4.000 años, que son las primeras culturas que, para tener ejército, utilizan armas de metal, el bronce. Y esa cultura aparece en Asia, se extiende por Europa, sustituye a los machos ibéricos de aquí de España, genéticamente se ha demostrado, y entonces ya aparece ya una sociedad donde hay una religión, los grandes megalitos, los grandes templos megalíticos, con lo cual hay alguien a quien hacer caso, hay un ejército militar que subordina a otras culturas, y luego hay un sistema de poder piramidal en donde sí que hay superioridad de castas, en donde la mujer puede quedar relegada. Entonces, parece ser, no tenemos textos escritos de hace 3.500 o 4.000 años, pero que ya nace el machismo y su consecuente sexismo a partir de esas culturas militares, religiosas y de estructura de poder piramidal. Has hecho feliz a Alicia con tu comentario. Bueno, no, clarísimo. Tenemos algunas conversaciones sobre este tema que también rayan en lo filosófico, ¿no? También en la filosofía, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Por qué las cosas están como están? ¿Cuál será nuestro destino como especie? Y Alicia siempre se queja de que somos una falla de la evolución. Lo dice en esos momentos de bronca, pero a veces uno se queda pensando si no tendrá razón, ¿no? Pero bueno, la veo sonriendo, hacía tiempo que no la veía sonriendo. Parece que se escucha a sí misma. Muy interesante lo del tema del machismo. Yo había leído alguna vez, y no me acuerdo quién, porque esto recién ahora lo recuerdo, que en excavaciones arqueológicas en Oriente Medio se había llegado a la conclusión de que el monoteísmo es machismo, es un descubrimiento relativamente reciente, y que en la antigüedad tanto los antiguos hebreos o los ancestros de los hebreos
rendían culto a dos deidades, una masculina y otra femenina. Y eso es lo que pasa en casi todas las culturas antiguas, de que siempre hay deidades femeninas y masculinas. La aparición de una única deidad masculina es un fenómeno muy restringido a la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Que es la que empezó a dominar el mundo desde la aparición del hierro con la llegada de los indoeuropeos hace más o menos 3.500 años, 3.200 años. Es la edad del hierro eso. No, es el bronce eso. El hierro es muy posterior. Pero bueno, el tema del monoteísmo, nace básicamente de la religión de Zaratustra. Luego los judíos lo adoptan, que los judíos habían sido politeístas, los cananeos y compañía, eran muchas tribus, adoptan el monoteísmo y se hace la religión hegemónica en la zona de Israel actual, ¿vale? O la antigua Judea antigua, ¿vale? De la religión judaica nace el cristianismo, que también es monoteísta, ¿vale? Y también luego Mahoma reconoce a Jesucristo como profeta de Alá también, ¿vale? Sí. En el Antiguo Testamento hay textos mezclados y los mismos, en el Antiguo Testamento y en el Corán. Con lo cual, esas tres religiones luego se han hecho hegemónicas culturalmente con la globalización y tienes un monoteísmo asociado con un machismo, pero quizás yo creo que el machismo ya nació antes en las religiones que no eran monoteístas, las del 3500 del bronce, ya debía haber machismo habiendo ejércitos, eran politeístas seguramente, o eran religiones que adoraban a diosas femeninas también, la Pachamama incluso ha salido últimamente un artículo sobre culturas precolombinas que tenían ya diosas femeninas en base al cultivo de la tierra. Y lo mismo que parece que sucedía también porque hay muchas figuras femeninas en las culturas europeas megalíticas que debían ser diosas también. Con lo cual quizás el machismo apareció antes del monoteísmo y quizás el monoteísmo actual lo ha todavía agravado más. Sí, sí. Ahora, Zaratustra, ¿de qué época en tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? En el Imperio de Babilonia creo que está sobre los 4500 o algo así. Son los primeros imperios, son casi. Coetáneos un poco con los egipcios también, posteriormente. Porque yo tenía como antecedente del monoteísmo de Moisés, bueno, Freud hace una explicación sobre el origen del monoteísmo hebreo que no sé si es la correcta. No estoy muy de acuerdo con ella. Pero Moisés en el tiempo coincidiría la salida del pueblo hebreo de Egipto sería posterior al faraón Amenofis IV, que después tomó el nombre de Akenatón, sí, el dios Atón, y yo lo tenía a él como el iniciador del monoteísmo, pero no Zaratustra. Pero es un dato que tendría que ponérmelo. Es más, llegué a pensar que quizás Moisés ha aprendido ese monoteísmo de lo que quedaba de Akenatón, porque después vinieron los dioses militares, los Ramsés, los Ramésidas, que impusieron, ya militarizaron toda la sociedad y volvieron a imponer el culto al dios Sol, el dios de la guerra y demás. Pero no pensé que Zaratustra podía haber existido en el tiempo realmente. Parecía un personaje mitológico, Zoroastro, Zaratustra. Bueno, todo esto está cogido con pinzas, o sea, no es un dato relevante. Lo que sí que vemos es que Akenatón intenta fundar una religión monoteísta en el Imperio egipcio y finalmente no lo consigue, pero bueno. ¿Pudo influir eso en la cultura judía? Quizás sí. Lo que pasa es que todo lo que se ha intentado hacer en arqueología bíblica nunca ha funcionado. O sea,
mira que el Vaticano ha puesto mucho dinero y nunca les cuadran las fechas de los yacimientos arqueológicos con lo que dice la Biblia. O sea, y lo intentan y lo intentan. Por lo cual yo diría que el Antiguo Testamento no se puede coger como un libro histórico, es un libro que tiene utilidad religiosa con sus morales y su capacidad para congregar a la gente y que potencie su fe, pero no es un libro histórico. Y a la prueba me remito, todo el esfuerzo que ha tenido el Vaticano para conseguir desarrollar ese paralelismo entre la Biblia y los yacimientos arqueológicos se les ha difuminado. O sea, y todo lo que he leído veo que no les puede cuadrar de ninguna manera. El Antiguo Testamento fueron libros que se heredaron por tradición oral, con lo cual cuando se decidió escribirlos, se recogió todo lo que se decía. Me dio cierta lógica, pero no estaban escritos cercanos a los hechos, con lo cual imagínate todo lo que ha sucedido. El juego del teléfono, o sea que... Claro. Sí, como pasa también con la Ilíada y la Odisea. Por ejemplo. Homero no, creo que fue 4 o 5 siglos después que escribió cosas que, sí. Yo lo que había visto de Akenatón era que en las representaciones que hacían del faraón, tenía, quizás fueran simbólicas, y que parecían más andróginas que masculinas o femeninas. Las caderas redondeadas, el torso de hombre, pero la cintura de mujer. Y bueno, hubo muchas especulaciones respecto de lo que eso podía significar y que parece, dicen algunos especuladores, con que Moisés habría distorsionado eso. Todo en tiempo potencial. Eso es, por eso lo digo en tiempo potencial, porque nos hemos ido del tema. Pero es muy interesante. Hay una explicación más lógica para ver los temas como en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Hay tantos elementos egipcios. Cuando se redactaron los evangelios, el más antiguo que se ha encontrado, que es un pequeño fragmento, creo que es del Evangelio de Lucas, se hizo carbono 14 y salió sobre el año 115, más o menos 20 años. ¿Vale? O sea que los evangelios se escribieron básicamente a finales del siglo I o a principios del siglo II. Con lo cual, si Jesucristo murió sobre esos 33 años, más o menos, tampoco lo saben muy bien, ya no quedaba ningún testimonio vivo. Parece ser que muchos evangelios se escribieron en zona egipcia, con judíos cristianizados que vivían ahí. Con lo cual debieron coger muchos elementos de la cultura egipcia y lo incorporaron a los nuevos evangelios. De ahí esos cruces tan curiosos, que haya tanta mezcla de elementos egipcios en los evangelios cristianos. Me parecería más una explicación más lógica de contaminación, entre comillas, cultural, hacia el mundo judeocristiano desde el mundo antiguo egipcio. Explicaría muchas cosas. Pero eso ya es historia, no es el tema de la cima de los huesos. Sí, es cierto. Y bueno, a ver si hay alguien que tenga más preguntas, a ver si... Bueno, mira. Quería ver si podrías hacer, acá decimos nosotros, eso también para que apuntes, pasar un chivo. ¿Qué significa? Pasar un chivo es pasar una tanda publicitaria de propaganda a un producto que estás vendiendo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que nos hables de tu libro un poco. Bueno, el libro ya os he dicho que es una explicación muy actualizada con todos los últimos Nature Science, Journal of Human Evolution, explicando la evolución humana desde los 6 millones de años que empezamos más o menos a ver algún tipo de bipedismo muy primitivo, pero todo muy ordenado y de vez en cuando contando las artimañas de algún científico del momento para llevar su interpretación al campo de la hegemonía y hablar mal de los otros. Es que es muy humano eso. Intentar que tú salir ganando y perjudicar a los demás o perjudicar a la ciencia. Entonces,
en el libro, claro, al meter esa parte humana le da un tono casi de novela, y es mucho más ágil contar la evolución humana con esas pinceladas de pimienta, que no hacer un libro de ensayo monótono y gris y monolítico contando la evolución humana. Entonces el libro intenta mezclar los prejuicios y los intereses de los paleoantropólogos actuales con la explicación bastante fidedigna y muy actualizada de lo que hoy se sabe sobre la evolución humana. Eso es el libro, simplemente. O sea, yo llevo muchos años leyendo y por mi parte pues investigando y bueno, salió esto y ha costado publicar en España porque hubo editoriales que no quisieron, finalmente una se atrevió. El prólogo costó muchísimo porque lo mandé a 2 paleoantropólogos de España, me dijeron que no porque dices que criticas a gente, expones hechos que han sucedido de gente con la cual nosotros trabajamos y si hago el prólogo pues voy a tener problemas. Finalmente Camilo José Cela Condre, que es un paleoantropólogo español que me seguía la pista por artículos en divulgación científica, se lo propuse y el hombre me dice, no, si ya te he seguido, te voy a hacer el prólogo con un gran placer. Me parece muy bien lo que has hecho. Decir a veces hechos cuesta problemillas, ya está. ¿Algún parentesco con el conocido escritor? Sí, es el hijo del premio Nobel. Ah, por eso le insiste poner su segundo apellido siempre. Dice Camilo José Cela Condre. Ese viejo. Que no se llevaban muy bien los dos. O sea, con él he hablado y tal. No tenían. Porque Camilo José Cela, el escritor, era todo un personaje, lo sabéis. Era todo un personaje. Sí. Y bueno, entonces, claro, el hijo siempre estuvo a la sombra de él. Me contó muchas anécdotas de su padre y es curioso. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todo. Alicia, claro. Antes de preguntar del libro, porque mi inquietud con el libro está no en acercarnos a la editorial canalla, que puede ser muy fácil, el precio no es caro. El problema y la duda existencial que tengo es qué pasa en este momento para importar en Argentina libros. Creo que esa parte la tenemos un poquito complicada, que habría que averiguar cómo es que se hace, pero bueno, eso queda en tarea nuestra para el hogar. No, la pregunta es específica sobre esto, o sea, entre las diversas hipótesis que hay, por ejemplo, ustedes saben, yo soy vegana, un argumento que cuando uno debate o se acerca a hablar con gente que no es vegana, un argumento típico que te pone la gente es que, bueno, pero comer carne hizo que desarrolláramos nuestro cerebro. Más allá de que pongámosle que fuera cierto, no tiene nada que ver con tomar una posición ética, porque si nos vamos a regir hoy, siglo XXI, con la ética del paleolítico, estamos en el horno. Pero la pregunta es, esa hipótesis del desarrollo del cerebro humano, ¿hay varias hipótesis al respecto de cómo es que se desarrolla tan especialmente ese cerebro o no es tan especial como se creen? O digamos, ¿hay más teorías aparte de esta de comer carne? O sea, yo alguna vez me leí por ahí que en realidad la clave estaría en el dominio del fuego, al poder cocinar alimentos, se empezó a poder asimilar mejor los hidratos de carbono y otras que, bueno, contribuyeron al desarrollo. Y la otra es simplemente ponerse en 2 patas y una cuestión de gravedad, no sé, pero se combina mejor con otras variables para que el cerebro se hubiera desarrollado. No sé qué pasa con estas hipótesis, qué onda, qué se sabe. Perdón, David, tenías más cosas para apuntar. ¿Tenías apuntado, estamos en el horno? Ah, sí, eso, sí. Estamos en el horno. Estamos en el horno quiere decir que ya no tenemos salvación, que ya no hay marcha atrás. Ya estamos sentenciados, falta el pelotón de fusilamiento dispare. Bueno, le contesto a Alicia. ¿Tienes respuesta a lo que preguntas? La primera parte es que por evolución los homininos, nosotros, el género Homo, somos omnívoros por evolución. Sí.
culturalmente podemos ser lo que deseemos. Eso no tiene nada que ver. Nuestra biología es omnívora, nuestra cultura puede ser otra cosa. Con lo cual ahí no hay que discutir ni enfadarse si alguien es vegano, si es vegetariano. Eso. Y de hecho la dentición marca que somos omnívoros y también nuestros intestinos. Hemos reducido la longitud de los intestinos al empezar a hacer, por evolución, una dieta combinando las proteínas animales, ¿vale? O sea, eso es un hecho, ¿vale? La otra parte, ¿cómo apareció la encefalización? Eso es una gran pregunta. Sí que ha habido hipótesis diciendo que al comer carne el cerebro creció, o que al dominar el fuego el cerebro creció, o que al volvernos bípedos el cerebro creció. Todo es falso. Lo vamos a poner en orden y vamos a ver que no guarda lógica al respecto. El dominio del fuego, lo más antiguo que se ha encontrado, hay algunos círculos de fuego de sobre 1 millón y pico de años, algunos discutidos sobre 1.400.000 y tal, y eso ya es muy posterior a la encefalización. La encefalización está más o menos en la aparición del género Homo, entre los 2,5 millones de años y los 2 millones de años, y es muy posterior el dominio del fuego en base a hogares que se vean que sea un campamento fijo y alguien establecido. Teoría del fuego fuera. Comer carne. Ya comían carne los primeros australopithecus, que no tenían encefalización. Por isotopía se ha visto que comían algún tipo de proteína animal. A lo mejor comían insectos. Y no tenían un cerebro grande, tenían un índice de encefalización parecido al actual chimpancé y al bonobo. Con lo cual también el comer carne no es causa de encefalización. Y no sé si yo otra hipótesis más, pero bueno, el bipedismo. El bipedismo también. El bipedismo parece sobre los 6 millones de años con simios que no tenían el nivel de encefalización que tiene actualmente el género Homo. Tampoco cuadra, o sea, hemos dicho que la evolución humana es una evolución de saltos, hay distintos saltos, la encefalización es uno, pero desvinculado del fuego, la carne y el bipedismo. ¿Qué pudo suceder? Lo que pudo suceder es que hay un libro, en el libro hay 2 capítulos enteros, el tema es complicado. Hubo unos bucles, como aquello que se llama del tipo bola de nieve, feedbacks positivos, de tal forma que diferentes variables se entrecruzaron y hicieron que cada vez fuera selectivamente mejor tener un cerebro grande, a pesar que eso nos da problemas al parir, por ejemplo, y nos da problemas de consumo metabólico. Nuestro cerebro consume casi un 20 o 25% de lo que comemos. Es un tejido, esto que está aquí dentro del cráneo, lo que ahora permite que todos nosotros nos entendamos, tengamos aquí una conversación, es un tejido carísimo metabólicamente. O sea, a nivel evolutivo, muchas especies intentan reducir la masa cerebral, sobre todo cuando no hay depredadores. Cuando no hay depredadores hay mucha evolución en mamíferos que te das cuenta que tienden a tener un cerebro más pequeñito, porque es un tejido muy caro, consume demasiado. Entonces, ¿por qué tener un cerebro tan grande nosotros? Porque seguramente que indujo a una mayor reproducción. Ese fue el motor. Pues, al tener un cerebro más grande y menos agresivo, porque las partes de la amígdala se redujeron, entramos a un conjunto de simios mucho más afincado, con más reciprocidad, más solidaridad, y que se podía defender mayor de los depredadores, más de los depredadores. Podríamos conseguir mayor número de recursos, con lo cual más calorías, más capacidad de reproducción, menos depredación, más capacidad de reproducción. Con lo cual, no hace falta entrar en el tema de la carne como causa-efecto. Los humanos intentamos buscar siempre una causa o un efecto. A implica B, B implica C. Esto es una simplificación de la realidad. Cuando hablamos de evolución y vemos diferentes especies y buscamos por qué han cambiado, normalmente no hay una causa lineal, sino que es todo tremendamente una red de causas que a veces crean algún círculo que da un feedback positivo. Y en eso explicaríamos, hay muchas más variables, realmente es más complejo que lo que he contado aquí en 1 minuto y medio. El tema, cómo aparece la encefalización en el género Homo que somos. Gracias, David. Genial.
Muy bueno. Ya leeremos mejor en tu libro entonces, con más detalle. Y para que os llegue el libro yo creo que no hay problema, porque sé que hay gente que lo ha comprado por Europa y lo piden a la editorial y creo que hay distribución perfectamente como para que lleguen las cosas. Si nos llega la carne de Argentina aquí, a pesar de la COVID, ¿cómo no va a llegar un libro a Argentina desde aquí? Esperemos, todo puede ser. No sé. Probaremos. Bueno, se desapareció Carlos, parece. Está por ahí, tiene el micro apagado ahora. Está. Acá está. Todo porque tenía problemas de baja señal. No, que digo que justo hablaste de la carne a Alicia, de que llega la carne argentina allá. Bueno, en esta charla hemos aprendido mucho de paleoantropología, mucho. Entonces, fascinante. Tenemos para seguir delirando filosóficamente o filosofando de manera delirante, no sé cómo será, sobre la condición humana, ahora con más datos técnicos. Y David se lleva algunos argentinismos lingüísticos que estaban por ahí, se ríe. Estamos en el horno. Estamos en el horno. No sé si es algo mitológico esto que digo, pero me parece que tiene que ver algo con el lunfardo y lo religioso, ¿no? Del infierno Estamos y el en el horno. infierno. Creo pero no sé si es una creencia popular o tiene raíz científica, digamos así. Bueno, habría que buscar algún lingüista que haga la investigación científica a ver de dónde proviene la expresión, ¿no? Seguramente que sí, creo que tenía que ver algo religioso. Creo. La H española o castellana proviene de la F latina, forno. El forno. Y en italiano todavía dicen forno, en catalán también decimos forn, todavía mantenemos la F, o sea, somos lenguas muy primitivas nosotros, ya está. El español es una lengua más evolucionada. Es una broma, es una broma. No, bien. David, el otro día escuchaba una reflexión que vinculaba el desarrollo del lenguaje con el género femenino en el hombre. Y es así que, por ejemplo, palabras como texto tendrían el mismo raíz que textil, porque se cree que el lenguaje se fue gestando a medida que las mujeres trabajaban juntas, tejiendo y cosiendo. Me pareció lindísima esa historia. No sé si tendrá... Bueno, los tejidos aparecen... El primer tejido que se cree que existió fue en el Paleolítico, que debían saber montar pieles y tejer telas, o sea, no... Aquella imagen que nos ponen al hombre y la mujer del Paleolítico con un taparrabos y con 4 atuendos casi rotos, eso es una mentira. Sabían tejer muy bien y hacerse ropas muy buenas, como hacen actualmente o hacían los inuit, los mal llamados esquimales. Lo cual quizás sí que la mujer tuvo un papel muy importante en el lenguaje. Pero bueno, si la mujer hablaba y el hombre no, pues que los hombres hablamos. Yo creo simplemente que aquí esta hipótesis es otra vez otro ejemplo de A implica B. Es muy sencilla. La aparición del lenguaje tuvo que ser algo muy complejo. Estuvo asociado con la encefalización. Fue casi el preámbulo fue la encefalización. Y luego el lenguaje articulado, que es lo que ahora estamos utilizando, es decir, cogemos fonemas, de fonemas hacemos sílabas, de sílabas hacemos palabras, de palabras hacemos frases, de frases hacemos historias, de historias escribimos una enciclopedia y luego ya llega la Wikipedia, si queréis, ¿vale? Con todos sus errores que hay. El lenguaje articulado humano es exclusivo nuestro. Los cetáceos no lo utilizan, los bonobos tampoco, los chimpancés tampoco. Ese lenguaje apareció básicamente a tener un cerebro muy encefalizado y cuando debió surgir, poco a poco seguramente, fijó algo en nosotros que era muy útil. Una instrucción con un grito puede tener muchos significados. Yo hago ¡ah! Y puede significar que viene el león, que me he quemado, que me he enfadado con alguien. En cambio digo, viene el león, todo el mundo se entera y todo el mundo se pone marcha y a la defensiva, con lo cual es una herramienta súper útil para la relación humana, luego la tradición cultural,
cómo explicar cómo hacer un hacha si la cuentas. Si vas instruyendo a un crío, pues va sabiendo cómo cortar la piedra, etcétera. Con lo cual eso se fijó y fue un potencial tremendo que permitió otra vez lo que es, si tú eres bióloga, Marcela, si no me corriges, que el gran motor de la evolución es la reproducción. No es la selección natural, que la selección natural simplemente es un mecanismo que los mitos que hoy conocemos explican el cambio de especies o el cambio de variedades. Y el habla articulada fue una herramienta buenísima para potenciar la reproducción humana. Y hoy en día somos una plaga, somos más de 7.000 millones, 8.000 millones de individuos, con lo cual tenemos encima la COVID, en este mundo tan global, con lo cual si aparece un virus nos lo pasamos todos y lo compartimos, así somos de buenos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, ya sabía que ibas a hacer un comentario. Eso que dijiste de que somos una plaga, lo dice siempre Alicia. Yo digo, bueno, acá interviene Alicia. Sí. Sí, es así. Bueno. Bueno, por otras charlas que se repitan, realmente muy enriquecedor, muy bueno, muy lindo, la verdad. Muy contenta. Gracias. Muy didáctico, de muy buen nivel, realmente. Excelente. Orgulloso de haber hecho esto y quizás alguna vez se pueda repetir. Y bueno, te agradecemos tu tiempo, David. Yo después te hago llegar el link al video, que también se está grabando este diálogo. Eso lo vamos a subir a la plataforma de la senadora Blandini. Ella ha creado un foro donde están todos los links de estas actividades que estamos haciendo. Y te lo mando el link, ¿no? Y sí, realmente para mí fue muy interesante porque lo interesante de toda charla sobre de divulgación científica es cuando uno se queda con más dudas que respuestas. Me parece que a eso se apunta, ¿no? Creo que a eso ahora se usa mucho la palabra deconstruirnos. Hay una cantidad de cosas en las que tenemos que deconstruirnos que parecen lógicas de sentido común y que no son de tanto sentido común. O quizás haya que crear un sentido común nuevo. Bueno, la lógica. Eso veremos. Y bueno, agradecerte en nombre de todos. Si alguien tiene algo más que decir, y si no, con todo el dolor del alma nos despediremos de David. Bueno, propongo un aplauso cada uno de su lugar. No, para mí ha sido un placer estar con vosotros, la verdad. Es curioso la distancia y he estado en mi casa. Estáis en mi casa en estos momentos. Y ojalá un día nos podamos conocer personalmente y cruzar el charco. Te vamos a mantener al tanto de todas nuestras actividades y bueno, veríamos en el próximo congreso, que este año lo tuvimos que suspender por el COVID, te vamos a hacer llegar una invitación. Vale. Si puedo venir será un placer. Una invitación. No sé si te podremos mandar los pasajes, pero los aéreos. Tú, Carlos, que me conoces un poquito ya de las charlas de las noches de Sarawak, ¿vale? Vas viendo mi pista. Si te hace falta que os haga otra charla sobre temas de evolución, paleoantropología o de evolución de la Tierra, que es lo que trabajo, pues me lo dices, hago el PowerPoint. Qué bueno. Y nos vamos aquí a encontrar como buenos hermanos aquí con las pantallitas y la distancia de internet. Ya está. Bien. ¿Están de acuerdo, no? Sí, totalmente, sí. Está muy bueno. Muy buena idea, sí. Bueno, estás incorporado a la familia argentina. Y bueno, hoy iba a estar acá el presidente del Casal de Cataluña en Buenos Aires, el doctor Meléndez Paredes, que también es miembro honorario de nuestra asociación, Josep Meléndez Paredes. El padre es catalán y él es argentino, defensor de la autonomía catalana.
es militante de la causa de la autonomía catalana y tiene amigos catalanes que no son autonomistas, pero él es respetuoso. Y entonces yo le dije que ibas a estar y ha tenido un problema en todos estos meses, y es que como es abogado no ha podido trabajar y ahora de a poco se está abriendo el trabajo y tiene que aprovechar porque tienen algunos problemas laborales y económicos. Pero te hace llegar un saludo, yo después te comunico. Vale. Es el presidente del Casal de Cataluña. Es donde funciona un teatro, Margarita Xirgu. Margarita Xirgu fue una actriz catalana que fue precursora del teatro argentino. Así que lo catalán está muy presente en la cultura argentina, muy presente. Muy presente. Bueno, ahora con vos un poco más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Sois un encanto. Bueno, hasta la vista. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Chao.